Buen día, soy Mónica Correa y junto con mi compañera Sonia Ríos presentaremos nuestro segundo avance del proyecto titulado Identidad de aprendizaje digital, alfabetización digital y ciudadanía crítica, una reflexión teórica para el diseño de un estudio de caso con estudiantes de noveno grado en Bogotá. Nuestro propósito fundamental es plantear un debate profundo sobre cómo la transformación digital redefine los procesos educativos y plantear una propuesta de intervención que supere el simple dominio instrumental para avanzar hacia el pensamiento crítico y la ética en la sociedad actual. La estructura de nuestra sustentación consta de cinco grandes bloques. Primero, la introducción, que justifica la experiencia que proponemos. Segundo, la metodología, donde caracterizamos en qué va a consistir nuestro estudio de caso. Tercero, la fundamentación teórica que sostiene pues a nuestra propuesta. Cuarto, la reflexión teórica en torno a los interrogantes que se plantean para la entrega relacionados con el ecosistema virtual. Y por último, las conclusiones sobre el impacto en la cultura digital escolar. Como parte de la rigurosidad solicitada, el artículo se realizó teniendo en cuenta lo solicitado por el maestro y los parámetros de la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, TECNE, Episteme y Didaxis, TED. Se analizaron las tres modalidades que ofrece el comité editorial de la revista: el artículo de investigación, el artículo de reflexión o ensayo y el reporte de caso educativo. Nosotras optamos por el artículo de reflexión. Entonces, al definir esta modalidad, ajustamos el documento a la matriz estructural exigida por la revista, como podemos observar en la tercera columna referente al tipo de reflexión. Según la plataforma de la revista TED, seguimos algunos de los criterios formales establecidos en sus directrices junto con las características de forma solicitadas por la UTEL. Bien, entonces el marco semántico que sustenta nuestro proyecto consta de las palabras clave de alfabetización digital, identidad de aprendizaje digital, tecnologías digitales, ciudadanía digital, pensamiento crítico, tecnologías de la información y la comunicación y competencia digital. El problema que se aborda parte de la diferencia entre el giro cultural ideal y la realidad colombiana. En el plano ideal, las TIC no son solo herramientas secundarias, sino escenarios que reconfiguran las relaciones subjetivas y de aprendizaje. Sin embargo, la realidad de las políticas públicas en Colombia se ha limitado históricamente a promover infraestructura, conectividad física e innovación técnica. El acceso técnico no garantiza por sí mismo el desarrollo de las competencias em, sociales, cognitivas y culturales superiores, como lo indica Área y PSOA, lo cual genera una brecha sustancial en el aula. Bueno, entonces frente a este escenario, nuestra propuesta será un estudio de caso que se abordará desde un enfoque cualitativo. Nuestro estudio de caso se desarrollará en el Colegio Luis López de Mesa, ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá, Colombia. Trabajaremos con una población de 35 estudiantes de grado noveno, cuyas edades están comprendidas entre los 14 y los 17 años. El foco principal de análisis va a responder a una problemática que hemos observado desde nuestra experiencia pedagógica, la cual gira en torno a las repercusiones de la difusión de información errónea y de situaciones de desinformación en los ecosistemas digitales que afectan directamente a nuestros estudiantes. Bueno, se observa un fenómeno que denomina la brecha digital cognitiva. En este proyecto lo vamos a llamar la brecha en la alfabetización digital. Existe una falsa creencia de que por ser nativos digitales y poseer dispositivos tecnológicos, los estudiantes tienen, o los adolescentes, tienen desarrolladas capacidades críticas. El riesgo real es la alarmante carencia de habilidades para evaluar la veracidad de la información y, al igual, proteger su identidad. Por ende, el verdadero desafío pues, que nos vamos a enfrentar educativamente hablando es transitar de un uso meramente instrumental hacia un uso ético y reflexivo de la tecnología. Bien, así las cosas, nuestra propuesta se centrará en cuatro ejes teóricos. El primero, la alfabetización digital.
que trasciende el dominio instrumental y se enfoca en las competencias operativas y críticas bajo el marco europeo de la DICSCOM 2.2. Segundo, identidad de aprendizaje digital, que aborda la construcción activa de nuevas identidades educativas que modifican los procesos cognitivos y de interacción social. Tercero, las tecnologías y el aprendizaje. Aquí el valor tecnológico radica básicamente en el diseño didáctico intencionado, más no en la mera presencia física de la tecnología. Y el último, la ciudadanía digital y el pensamiento crítico, que hace referencia a ese conjunto de normas y comportamientos éticos necesarios para la apropiación cultural responsable y el filtrado de la información. Para intervenir esta realidad, diseñamos una ruta pedagógica estructurada en cuatro sesiones estratégicas. La primera, podemos creer todo lo que vemos, utilizará Mentimeter o Word Cloud para diagnosticar el nivel inicial de acierto frente a las fake news, a las noticias falsas. La sesión 2, Detectives Digitales, implementará Google Lens y Fact Check Explorer para orientar a los estudiantes en la búsqueda inversa de imágenes y el contraste de fuentes. La sesión 3, Mi huella digital y seguridad, abordará la prevención del ciberacoso mediante Kahoot. Y finalmente la sesión 4, Creadores responsables, guiará a los estudiantes en la producción de contenido ético usando Audacity, Canva y Kahoot. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? Entonces, que verifiquen información, que evalúen fuentes digitales, que protejan sus datos personales y que produzcan contenidos responsables y apropiación ética de entornos digitales. ¿Cómo lo esperamos evidenciarlo? En la sesión uno y 2 por el número de noticias falsas identificadas correctamente mediante búsqueda inversa en Google Lens. En la sesión 3 el porcentaje de mejora en la configuración de privacidad y contraseñas seguras comprobadas mediante simulaciones en Kahoot. Y finalmente en la sesión 4 en una rúbrica de evaluación para la producción de contenidos éticos creados de forma digital, por ejemplo, en infografías o en audios en Audacity. Bien, entonces, dando paso ya a la reflexión pedagógica que se suscita a partir de los interrogantes propuestos para la entrega y en lo que respecta a lo que se entiende por la identidad de aprendizaje digital. Entonces, al profundizar en la reconfiguración del aprendizaje, distinguimos claramente que mientras la alfabetización digital provee competencias para participar éticamente según el marco de la DICOM 2.2, la identidad de aprendizaje digital representa la asimilación profunda de esta cultura. Entonces, siguiendo a Lovells y a Williamson, entendemos que las tecnologías configuran activamente nuevas identidades en los ecosistemas de conocimiento, provocando transformaciones en las estructuras cognitivas de los estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que el significado en la cultura contemporánea no se transmite de manera lineal, sino que se construye colectivamente. Este proceso está condicionado por tres factores críticos. Primero, los algoritmos de las plataformas digitales que filtran y priorizan contenidos. Segundo, las brechas digitales que imponen desigualdades socioeducativas de acceso. Y tercero, la interculturalidad que exige competencias comunicativas globales basadas en el respeto mutuo. Bueno, entonces, al responder sobre los alcances metodológicos de estas tecnologías, se plantea un modelo integrado por dos grandes ejes. El primer eje corresponde al blended learning, articulando estratégicamente lo que tiene que ver con la presencialidad física del aula con esas ventajas de la flexibilidad y personalización de los entornos virtuales de aprendizaje. El segundo eje nos lleva entonces a la inteligencia artificial, donde la emergencia de esos agentes y flujos de trabajo agénticos potencia los procesos cognitivos individuales. Claro está que siempre tiene que estar bajo la supervisión del docente. Bueno, es importante comprender que el adolescente en el ecosistema digital no es una máquina procesadora de datos, enfrenta tensiones afectivas. Desde la experiencia como docentes, hemos identificado cuatro factores emocionales determinantes: la ansiedad ante el uso tecnológico y el miedo al error, la vulnerabilidad asociada a la seguridad psicológica al participar, la necesidad de pertenecer a una comunidad y la frustración que emerge de la desigualdad técnica o de la brecha digital. Todos ellos
motivan o limitan la persistencia en el entorno virtual. Por ejemplo, la ansiedad tecnológica se manifiesta de una manera periódica como un temor al error público. En el colegio donde está el estudio, vemos que se ve esto cuando los estudiantes evaden intervenir por miedo al juicio de sus compañeros. Entonces, esta barrera se va a ver agudizada por la desigualdad de acceso, ya que la falta de conectividad estable en los hogares de la localidad de Bosa, donde se trabaja, y el uso de dispositivos compartidos generan sentimientos de frustración y exclusión, limitando su participación. Para contrarrestar esto, el docente debe reconfigurarse hacia un acompañamiento socioemocional basado en la creación de entornos virtuales que mejoren la seguridad emocional de los estudiantes. El uso de dinámicas anónimas y gamificadas como herramientas como Mentimeter y Padlet puede actuar como un elemento que suavice la resistencia al error, fortaleciendo el sentido de pertenencia comunitaria y transformando la participación digital de un acto meramente instrumental a un ejercicio de co-construcción reflexiva. Bien, entonces en lo que respecta a las interrelaciones entre tecnología, comunicación y educación, planteamos una sinergia entre estos tres elementos, ¿sí? Donde la tecnología es la que aporta la inmediatez y la conectividad. La comunicación dinamiza la interacción y la formación de comunidades, de las comunidades de práctica. Y la educación es la que ejerce el rol mediador del docente para la construcción conjunta de los saberes. Entonces, en el núcleo de esta intersección es donde se da origen a esas nuevas formas de acceso al conocimiento y a una participación ciudadana crítica. Con base en esta sinergia, se proponen tres directrices fundamentales para la transformación educativa en nuestro país. En primer lugar, superar definitivamente el enfoque instrumental de limitarse a enseñar software y avanzar hacia la ciudadanía. En segundo lugar, reconfigurar el papel docente para abordar la transmisión para abandonar la transmisión unidireccional y asumir una figura de mediador socioemocional. Y en tercer lugar, lograr una contextualización institucional mediante propuestas curriculares situadas que respondan a la desinformación de las comunidades locales. Bien, entonces finalmente para concluir, entonces en primer lugar podemos decir que se ratifica que los modelos mixtos apoyados por la inteligencia artificial personalizan con éxito el aprendizaje. Claro está que siempre y cuando se respete la supervisión docente como esa condición innegociable frente a la ética y la construcción de una postura crítica en los estudiantes. Asimismo, en segundo lugar, se plantea que la innovación depende pues de ese diseño didáctico intencionado que realicemos los docentes dentro de los entornos virtuales. Y por último, planteamos que formar en ciudadanía digital y pensamiento crítico es un imperativo social indispensable para que las futuras generaciones evalúen de manera responsable toda esa información que circula en la red. Para finalizar, tenemos el soporte bibliográfico que sustenta teórica y metodológicamente nuestra propuesta. Destacamos las obras de referentes obligados en el campo de la tecnología educativa como Aguade de Cabero, Aria y Pessoa, Corbalán, Loveless y Williamson y Ribon. Eso sería por el momento nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.